con el auspicio de... La misión Salud Vitality está llegando a tu puerta. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga. Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número 1 del país. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Programa de información apto para todo público. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca, Antena 1. Amigos, buenos días. A todos los países del mundo, a todos les espera para este año y para los venideros la tarea urgente y apremiante de vencer a la doble crisis económica y sanitaria causada por la epidemia global del COVID-19. Pero al Ecuador, al que esa doble crisis le tiene tenso y agobiado, le espera también una tercera tarea tan urgente y apremiante como las otras dos. La tarea de dejar atrás para siempre la división profunda que se instaló hace 14 años y que llenó al país de odios, rencores y animosidades. Con un país fracturado y radicalizado, con unos liderazgos que fomentan los desencuentros y las venganzas, las crisis económica y sanitaria jamás serán superadas. Jamás. Y la gente seguirá muriendo ahogada y la gente seguirá llenándose de personas angustiadas. El mundo se volverá cada día más difícil, sin trabajo ni futuro. De la división actual y de la posible unidad futura hablaremos hoy en este programa final de Decisión Ecuador 2021. Estarán aquí Carlos Andrés Vera, un cineasta lúcido y valiente que se maneja con elocuencia y solvencia en las redes sociales. Estará Roberto Moriano, un experto en periodismo digital, y José Hernández, tal vez el más lúcido analista político que trabaja en el Ecuador. Dicho lo cual, empezamos con Carlos Andrés Vera. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto verte a los tiempos, Jorge. Siempre es un honor poder conversar contigo. Para mí es un gusto tenerte aquí y también te sigo con lo poco que sigo en las redes, pero me preocupo de que me lleguen tus cosas, Carlos Andrés. ¿Cómo fue esta campaña? ¿Fue una campaña excesivamente sucia o es lo normal, la cloaca de siempre de las redes sociales? No es simplemente espontáneo, es algo organizado. Es algo organizado. Lo que estamos viendo, como te digo, son medios de comunicación que no son medios de comunicación truchos, periodistas que no son periodistas, información que no es información, noticias que no es noticias. Estamos entrando en una era muy loca, en una etapa muy loca, y el Ecuador lamentablemente yo creo que es vanguardia en esto, porque la escuela, hay que decirlo, la escuela de los hermanos Alvarado está presente todavía, y lo que esta gente hizo fue profesionalizar la insidia, profesionalizar el acoso. Lo llevaron más allá del insulto, lo llevaron más allá de la agresión verbal, lo convirtieron en algo profesional. Pero en la campaña esta no ocurrió eso de lado y lado, no se lanzaron lodo, por decirlo suavemente. Sí se lanzan lodo, pero con absoluta certeza te puedo decir que no es de lado y lado, que hay estructuras de medios de comunicación paralelos y falsos. Eso no es de lado y lado, ¿no? Tampoco es de lado y lado que se han forjado documentos, por ejemplo. O tampoco es de lado y lado que se hacen producciones súper costosas, ¿no? Para finalmente decir mentiras. Lo que sí ha habido del otro lado en esta campaña ha sido, si tú quieres, una respuesta a las agresiones,
pero han habido respuestas con verdad. Por ejemplo, uno de los candidatos llamaba campaña sucia al hecho de que se haya revelado su relación con el Banco Central. Eso no es campaña sucia, eso es exponer la verdad, ¿no? Decir las cosas como son y cuestionar a los políticos en base a eventos reales y hechos reales no es campaña sucia, es verdad. Y son temas que merecen ser discutidos. Ahora, yo decía al comienzo, al introducir este programa, que el Ecuador le espera el rescate de la unidad como una tarea tan urgente como superar la crisis económica y superar la crisis sanitaria. Si es que hay así esa estructura que está, según afirmas, algo así como sembrando la insidia, profesionalizó la insidia, las posibilidades de desarmar esa estructura son mínimas o nulas, y por lo tanto la insidia, la división y la confrontación se mantendrán en los altísimos niveles actuales. ¿Es así? A mí me preocupa porque a ver, para desmontar esta polarización en el país, tú lo sabes bien, necesitamos un buen presidente que sea democrático, ¿no? Es decir, hay que demostrarle a la gente, la gente tiene que vivir la experiencia, la gente más humilde de este país, la gente más necesitada, con mayores angustias, tiene que vivir la experiencia de lograr bienestar sin populismo y sin falsos bienestar, es decir, no bienestar producto de la subida del petróleo o sin bienestar producto de algún tipo de subsidio o de rescate de la pobreza, sino bienestar real, bienestar a través del trabajo, bienestar a través de la producción, bienestar a través del verdadero crecimiento económico de las familias. Mientras la masa crítica del Ecuador, mientras la gente más sencilla, más desesperada, no viva esa experiencia, siempre va a estar extrañando el populismo, que le ofreció, pues, si tú quieres, un camino fácil y falso al bienestar. Fácil porque se caían y se regaban dólares a la economía popular, producto de todo el dinero que circulaba en la economía, pero el dinero que circulaba en la economía era producto de un endeudamiento agresivo y de precios del petróleo muy altos, no era producto de una transformación productiva del Ecuador. Y hacer eso en las actuales condiciones es muy duro porque tienes tú, vas a tener un presidente que tenga que negociar muchísimo en la asamblea para ir adelante con sus transformaciones y por supuesto va a tener que administrar esta crisis económica que es real y que es muy compleja de administrar. Entonces, por un lado, tienes una urgencia de atender a la gente y de entrar rápidamente en esta dinámica, si tú quieres, de bienestar real de la que yo estoy hablando, y tienes por el otro lado estas dificultades, tanto económicas como políticas, que van a demandar no solo pues habilidad en el manejo económico del país, sino también en el manejo político y por supuesto algo que no hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Que es decencia en lo público, es decencia. Yo creo que si desde el liderazgo político hay decencia, eso se riega a la sociedad, así como en los últimos años se regó la violencia, la polarización, este cinismo social, si tú quieres, esta psicopatía social, producto del líder, del gran caudillo, pues que ha estado pues encima de nosotros en los últimos años. Pero asimismo pienso que un buen líder que sea la antítesis de eso podría generar lo contrario en la sociedad. Bueno, dos observaciones. La primera es que no necesitaríamos entonces un buen presidente, sino 3 presidentes consecutivos. Precisamente. Ejemplo. Sí. Pero algo más me preocupa, es decir, yo no estoy en las redes sociales porque veo que ahí no hay ningún debate, no hay ninguna argumentación, no hay ningún uso de la inteligencia, sino solo de la emoción y de la emoción más hepática, ¿no? O sea, gritos, insultos, ofensas, sin siquiera cuidar la ortografía, por lo menos para demostrar que no son tan brutos como en realidad sí son. Pero si hay una estructura así y tanta gente se acostumbró a usar las redes sociales para eso, para ofender, para calumniar, para denigrar, pues por bueno que sea el gobierno que viene, el siguiente y el siguiente, pues esa estructura y esa idea de que las redes sociales deben ser utilizadas para denigrar, para descalificar, para revolcar en el lodo al que no me gusta, pues esa buena presidencia o esas buenas presidencias van a servir de poco. Pues a ver, es que la red, has hecho una descripción real de la red social, pero no total de la red social. En la red social
también ha significado en los últimos años y en esta campaña también un espacio para comunicar y para movilizarse, para expresar también el repudio a este tipo de prácticas y para confrontarlo. En la red social, pues realmente es una extensión de lo que somos como sociedad, y por supuesto que como sociedad tenemos cierto nivel de psicopatía, de locura y de violencia, pero también tenemos pues a través de la red social ventanas a otro tipo pues de visiones, de pensamientos y de aportes a la sociedad. Es un territorio finalmente es un territorio de opinión y de batalla comunicacional en donde hay muchísima basura, pero también hay muchísimos asuntos de valor. Yo te doy un ejemplo. Yo acabo de estrenar una serie solo promocionada a través de la red social, una serie documental que ha llegado a cerca de 400,000 personas en apenas un mes, que habla de la infiltración de la mafia en la política. Entonces, cuando a través de la red social también puedes aportar contenidos sin necesidad de ir a estos medios masivos, ya sea porque no te abren la puerta, ya sea porque es muy complejo entrar en esa dinámica, ya sea porque tienes urgencia de publicar contenidos, por lo que sea, la red social funciona. Y lo que yo te decía al inicio es, bueno, estos aparatos, estos medios falsos, estas estructuras están claramente alineadas con un partido, con un financiamiento, con una visión, pues que es la que ha polarizado al país en los últimos años. Yo, si me pongo optimista y positivo, lo que aspiraría es que con un liderazgo más decente, con un liderazgo más humano, con un liderazgo más equitativo, más ecuánime de la sociedad, también las personas empiecen a abandonar un poco esta psicopatía en la red social, aprendamos a respetarnos un poco más. Y estos medios que sí, sin embargo, van a existir siempre, digamos, no tengan el alcance del poder que tienen ahora, ¿no? Eso se verá. Eso sí te pones positivo. Eso sí me pongo positivo. Si me pongo negativo, la red social es el territorio que le queda a esta mafia política para seguir intentando que su proyecto prevalezca, ¿no? Y en ello van a poner toda su energía, pues, y van a seguir innovando para mal, digamos, en su afán por recuperar poder e impunidad. Es una batalla. ¿Y esa batalla se dará básicamente en las redes? Podría reducirse a las redes si es que ese grupo sigue perdiendo espacios políticos. Si es que ese grupo, en cambio, recupera el poder político, esa batalla va a volver a como era antes, va a ser masiva, va a ser a través de la red social y va a ser a través de los medios masivos, y va a ser no solo a través de eso, sino a través de la justicia y de la instauración de un Estado como el que ya vimos, un Estado de propaganda y un Estado policial. Entonces, claro, hay que ver para dónde van las cosas. Otra característica de los ecuatorianos es el buen humor. Somos personas de chiste fácil, de risa alegre. Y a veces cuando me reenvían a mí cosas, el doctor Lepantox, el cuentero de Misne, dice que bien, ese debería ser el camino, ¿no? Pero estás hablando de mis amigos. No los conozco, no sé quiénes son. Yo sí sé quiénes son amigos. Qué bueno, yo no los... Son anónimos, pero sí, son el tipo de amigos que yo tengo en la red. Y ese es el tipo de aporte al debate que debería multiplicarse. Gente que utilice el buen humor, la inteligencia, la rapidez mental, no el insulto así brutal, groserote, viejo, de no sé qué, deberías retirar. Correcto. Cosas que nos dice, pobre hombre. Además, seguramente hombre lo escribe sin H porque creen que, porque no saben más, no pueden más. Pero ¿podrá la red sanearse de esa manera, convertirse algún día en un instrumento de debate, aunque sea con la pequeña expresión que son pocos caracteres, pero algo más racional, más mental y menos hepático? Bueno, es que realmente si hablamos de red social tendríamos que hablar específicamente de las características de cada plataforma, ¿no?
En Twitter, por algunas razones, donde más violencia hay. Escuchaba yo a Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, que él decía que tal vez tiene alguna relación con el hecho de que tienes una limitación de caracteres, y al tener una limitación de caracteres, lo que eso provoca es que solamente pongas lo realmente esencial y te vayas con mucha ira, con mucha furia, ¿no? Puede ser. La verdad es que Twitter tiene esa característica, pero Instagram, por ejemplo, yo también tengo una cuenta en Instagram que uso poco, pero la tengo. Instagram es amor y paz, ahí muy poca gente se pelea, ahí nunca me han amenazado, nunca me han insultado. TikTok no lo tengo, pero lo he visto bastante. En TikTok, básicamente, hay también un poco de todo. Pero TikTok básicamente me parece que tiene un formato más como de juego, más dado a la creatividad. Más lúdico, sí. Sí, más lúdico. Entonces, realmente estamos hablando de Twitter al momento de hablar de violencia. Y Twitter sigue siendo una red muy importante porque Twitter, si bien no es la red más utilizada en el Ecuador, sí es la red que genera más conversación en el Ecuador. Es decir, muchísimos titulares de prensa, muchísimas noticias de televisión vienen de temas que se ventilan, se publican o se conversan en Twitter. Entonces sigue siendo una red que en mi perspectiva tiene un alcance importante. Si alguna vez llegaremos a tener un debate civilizado en la red social, pues hermano, tendríamos que cambiar la cultura, no solo del país, sino del mundo. Porque vivimos pues en un mundo violento, vivimos en un país violento y tú sabes muy bien que el camino a sanear esas psicopatías sociales tomaría décadas, ¿no? Sí, tomaría décadas. Pero mientras tanto hay que, vamos, yo también me he equivocado en la red, yo también he puteado alguna vez ahí, también me he defendido, pero yo lo que trato de utilizar la red es desde hace años con un claro perfil de... a ver, para ser claro, yo abrí mi cuenta Twitter el 30 de septiembre del 2010 cuando censuraron la información y a partir de entonces utilizo ese espacio para expresar cosas que en esos momentos e incluso ahora no se podían expresar. Ha sido una red también de descarga y de libertad porque ha permitido que muchísima gente diga en su espacio lo que en espacios públicos no se podía decir. Qué bien, sí, fue el 30 es el día del gran embuste, del gran engaño. Una pregunta final, Carlos Andrés, así muy rápidamente. Dijiste en Instagram nunca me han amenazado. ¿En otras redes sí? Todos los días me amenazan. ¿Pero amenazas creíbles o algún idiota que dice te voy a encontrar en la calle y te voy a partir la cara? Pobre diablo, seguramente si te ve en la calle se esconde, pero bueno. A ver, a mí me han agredido físicamente, han intentado agredirme físicamente, me han pasado cosas, es decir, se han cumplido ciertas amenazas. Algunas, por supuesto, son evidentemente solo un afán de insultar y de intimidar y son cosas que no merecen pues mucha atención. Otras preocupan un poco, ¿no? Por su insistencia o su virulencia. Pero yo recibo, incluso ya me estoy acostumbrando y eso me preocupa un poco, ¿no? Yo me estoy hasta riendo, pero yo recibo entre 20 y 30 amenazas diarias, hermano. Desde, no todo el tiempo, pero al menos en el contexto de esta campaña y desde que publiqué Cabos Sueltos, esta serie de la mafia, a mí me tienen bien señalado. Fichado, es la verdad. Claro. Es decir, si es que el resultado electoral, si es que hay un resultado electoral, vas a tener que cuidarte, Carlos Andrés. O sea, a mí me dicen ya me lo dicen, ¿no? Me dicen que el lunes vienen por mí. Yo digo, oye, pero ¿por qué no vienes por mí el juees? ¿Por qué estás esperando hasta el lunes? ¿Qué diferencia hay entre que sea lunes o sea jueves? Deberían ir por mí cuando quieran, no tienen que esperar a que sea un día determinado, ¿no? Deberían ir por ti, pero con argumentos en las redes, diciéndote aquí estás equivocado, esta afirmación que hiciste es torcida, claro. Tú representas tal interés chueco, y no esa ofensa, esa actitud de matón de barrio al que lamentablemente el Ecuador se ha acostumbrado en los últimos años. Carlos Andrés, como siempre, mucho gusto de verte, felicitaciones por tu trabajo, lo sigo, me encanta. Gracias, hermano, para mí es un honor, un abrazo grande. Carlos Andrés Vera, experto, como lo acabamos de ver en redes sociales. Hacemos un corte, volveremos inmediatamente con Roberto Moriano, un experto en periodismo digital.
Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica. Inicio del espacio publicitario. Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas. Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096 80 80 87. 096 80 80 87. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. Tiguan, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Vallejo Araujo, el concesionario Chevrolet número 1 del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Visita nuestras modernas instalaciones para servicio de mecánica y colisiones de tu Chevrolet. Agenda tu cita en Vallejo Araujo y recibe el 20% de descuento en mano de obra y repuestos 100% genuinos. Contamos con el mejor equipo de técnicos certificados para tus mantenimientos. Nuestra extensa gama de vehículos livianos siempre a tu disposición con las mejores cuotas y entradas del mercado. Ingresa a nuestra página web www.vallejoaraujo.com. Recuerda, si estás buscando un Chevrolet y que tu vehículo permanezca como nuevo, visita Vallejo Araujo. Aplica restricciones. FM Mundo, siempre innovando. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Seguimos en Decisión Ecuador 2021 y ahora lo hacemos con Roberto Muriano, un experto muy reconocido en periodismo digital. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Roberto, a ver, simplemente para nuestra audiencia que no necesariamente va a conocer exactamente qué es periodismo digital, ¿lo puedes decir en pocas palabras? Bueno, sí, periodismo digital es el área que se encarga de analizar o estudiar todos los procesos de producción y difusión de contenidos contenidos periodísticos en el espacio, en este ciberespacio, en el espacio digital de manera más amplia. Esta es la definición más resumida. Perfecto. ¿El periodismo digital ya entró vigorosamente en el Ecuador o recién estamos viendo la punta del iceberg?
No, entró desde hace muchos años, yo diría que desde la década de los 2000 y con ciertas características distintas, pasando las décadas, pero entró ya de lleno hace algún tiempo. Lo que sí pasa es que en cada década, en cada momento, con la irrupción de nuevas tecnologías, con la irrupción de nuevos lenguajes, nos vamos adaptando, ¿no? Nos vamos acomodando, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos entendiendo nuevamente los procesos a los que nos exige adaptarnos de este nuevo ecosistema, pero sí que el periodismo está en esto ya desde inicios de los 2000, diría yo. Y en una campaña electoral, como la que está terminando, con la que terminó anoche, ¿el periodismo digital ya tiene mucha participación? Sí, sin duda, digamos, a mí me gusta más pensar en el periodismo ya como el periodismo es digital y es periodismo al mismo tiempo. Esta, digamos, diferencia conceptual entre periodismo y periodismo digital me parece que cada vez va perdiendo espacio. Es un periodismo transversal, es un periodismo de plataformas y que sigue siendo, en términos generales, periodismo de manera así general, como le indico. Y claro, en ese sentido, en una campaña electoral, los actores alrededor del periodismo digital, las plataformas, los periodistas mismos, los activistas incluso, claro, están de lleno y se nota su presencia en este espacio, sobre todo en el espacio de las redes sociales, ¿no? Y siempre el debate es la influencia que puede tener este espacio de redes sociales en ese electorado o en ese espacio electoral, ¿no? ¿Y cuál es la influencia que puede tener? A ver, esta es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Porque hay métodos de análisis que pueden darnos, siempre uno cuando se pregunta cuánta influencia puede tener, pedimos una referencia numérica, ¿no? Como un porcentaje. ¿Qué porcentaje puede influir en el electorado? Las redes sociales, por ejemplo, o el ecosistema digital de comunicación en el que estamos. Solo para dar una idea, me gustaría, Jorge, si me permite, citar o contar un poco un estudio que hizo la Universidad de Stanford, o que publicó la Universidad de Stanford, después del fenómeno Trump, que esto fue en el 2016, ¿no es cierto? Entonces, el estudio, en resumen, dijo que el 62% de los estadounidenses consumían noticias en el espacio de redes sociales, ¿sí? Pero apenas el 18% lo hacía de manera seguida en el espacio de redes sociales, ¿no es cierto? Y después cogió una base de datos de noticias falsas, de noticias medio falsas que ellos llamaban, y de noticias verdaderas, y las expuso a este público, ¿no es cierto? Para que este público, estudiado en esta investigación, les diga en las semanas previas a la elección si es que recuerda y si es que creyó las noticias a las que estaban siendo expuestos. Y los datos son interesantes porque apenas, entre el 15 y el 20% en este estudio muestra que recordó una noticia falsa, por ejemplo, o una media noticia falsa, y que la creyó, ¿no? Después podemos analizar los porcentajes, si esto es mucho o poco, pero bueno, un 15 y un 20% pueden ser significativo. De todas maneras, el estudio también determina que de manera global, y este es el dato tal vez interesante, las redes sociales incidieron en el cambio de la decisión del voto en un 0.02%. Nada. Ahora, el estudio también deja claro que tiene algunas limitaciones, porque metodológicamente esto es muy difícil de hacer, porque hay muchas variantes de un estudio como esto. Por ejemplo, el segmento de estudio era básicamente femenino, entre 21 y 31 años, y definido como caucásico, ¿no es cierto? La base de datos de noticias hasta la que estas personas fueron expuestas era una selección de 32 noticias. Después no se pudo estudiar el impacto de una noticia, qué tipo de noticia podía impactar más en este público, qué tipo menos. Entonces, hay muchas variables que no están consideradas en el estudio, y el estudio obviamente lo transparenta. Pero al menos nos da una idea de, cuando preguntamos el cuánto, pues mira, aquí tenemos una idea. Ahora, en el contexto ecuatoriano, muy distinto al contexto estadounidense, ¿no? En términos del ecosistema digital. Obvio. No tenemos todavía esos estudios porque, reitero, la metodología es difícil. Habrá que tomar distancia tal vez de esta campaña electoral para tener algún estudio un poco más certero, pero algunos datos relevantes creo para poner sobre la mesa para que quienes nos ven y escuchan puedan tener otra vez esta idea numérica, ¿no? El Ecuador, de los 17 más millones que somos, alrededor de 14 millones se calcula que tienen presencia en redes sociales, o sea, que tienen alguna cuenta de actividades en redes sociales, ¿no es cierto? Ahora bien, el porcentaje de las personas de redes sociales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, ¿no? Alrededor de un tercio, el 33% me parece, están concentrados en Quito y Guayaquil, ¿no? De los usuarios de redes sociales. Y hay una diferencia llamativa en este estudio que se llama Ecuador Digital 2021, que por ejemplo ciudades como Cuenca o ciudades como Ambato
tienen una presencia en este espacio que rodea el 3 y el 4%, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quito me parece que es 14, Guayaquil es del 19. Entonces, aquí hay diferencias significativas en este espacio. Entonces, claro, cuando uno dice el impacto del espacio de las redes sociales en el electorado, pues podemos pensar que el impacto sobre todo está en estos polos urbanos. Ajá. Y que va un poco de la línea con las características del país, donde hay muchas diferencias entre lo urbano y lo rural, ¿no? Pero si me permite, adelante. Hay otro aspecto, el cuánto influye una relación numérica, pero la pregunta también puede ser cómo influyen las redes sociales en el debate. Y aquí tenemos que ir a analizar elementos de discurso, ¿no? Elementos más narrativos. Y aquí yo creo que hay una influencia, porque las cifras podrían infravalorar el impacto de las redes sociales en este contexto. Pero el cómo influyen cuando hablamos de la narración, cuando hablamos del discurso, yo creo que ahí es un poco, y es otra vez desde la hipótesis, tal vez desde la opinión, las redes sociales marcan la cancha del debate público, ¿no? Sobre todo en tiempos electorales, redes sociales como Twitter, marcan el debate público, definen la cancha del debate público. Entonces, por eso es un lugar en donde los actores políticos disputan ese discurso y lo disputan de varias maneras, ¿no? Y ahí podemos hablar de temas de fake news, de estrategias, de posicionamientos de mensajes y demás. Pero en términos narrativos de discurso, yo creo que la influencia de las redes sociales, no sé si es preponderante, pero es importante porque define el discurso. Todo lo que pasa en Twitter usualmente se discute en Twitter primero y después es noticia en la agenda de los medios nacionales y así estamos, ¿no? Pero hay un tema de credibilidad, ¿no? Es decir, un medio tradicional, un canal de televisión, un periódico asentado que tiene años, la gente sabe que cuando publica una información hay un 99,90% de posibilidades de que sea cierta, verificada, contrastada, y que muy rara vez era una información falsa. En cambio, en las redes sociales, pues la gente sospecha, especialmente personas como yo, que tenemos un poco de no sé qué decir, por un poco de antipatía por lo que circula por las redes sociales, decimos es poco creíble. A ver, concretamente, en las redes sociales circuló una noticia falsa de que uno de los candidatos se había vacunado. Es probable que quienes leyeron eso lo hayan creído o dicen, no, esto es típica calumnia de Twitter. Yo podría responder tal vez con los datos alrededor de ese estudio que le nombraba de Stanford. Puede ser que un 15 al 20% de la gente que está en Twitter, o de la gente que está en redes sociales, mejor dicho, lo haya creído, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí podría decirle también, Jorge, en este sentido, es que es verdad lo que usted menciona, ¿no es cierto? Pero hay unos cálculos que lo que aparece en la agenda de medios, no sé si llama los tradicionales, pero sí, de los medios con más confianza tal vez, alrededor del 50-60% son temas que ya principalmente se debatieron en Twitter, ¿no es cierto? Entonces, después obviamente hay un proceso comunicativo en el ejercicio periodístico que demanda contrastar, demanda encontrar una historia, demanda encontrar entrevistados para elevar eso a un nivel de noticia y ser publicable, como usted lo ha mencionado. Pero quedémonos con la cifra, ¿no? Más o menos la mitad y un poquito más de la mitad de los temas que se tratan en las agendas de los medios ya han pasado anteriormente por los espacios de redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro, es verdad que las redes sociales, por sus características, son un espacio, yo digo que es un terreno fértil para las noticias falsas, ¿no? Por varias razones. Y los motivos por los cuales alguien entra en la dinámica de generar noticias falsas pueden ser varios. Hay algunos que son motivos puramente económicos, es decir, yo quiero hacer clickbaits que se llaman o generar muchos clics para generar un rédito económico en una plataforma que he creado, y otras son estrategias de posicionamiento de mensajes que artificialmente buscan inflar un tema o criticar un tema. Usualmente en las campañas electorales esto pasa mucho. Entonces, sea cual sea el motivo por los que yo entro a esta plataforma a difundir mensajes falsos o tratar de inflar una conversación o criticar otra conversación, el espacio de redes sociales lo que tiene bajos costos de acceso, ¿no es cierto? Para estas plataformas que quieren hacer noticias falsas, esto es una novedad. Después, las formas de consumo de las redes sociales que usualmente se hacen en los celulares o en dispositivos móviles, las mismas características de la lectura de la plataforma hacen que la audiencia usualmente no pueda o no esté muy atenta a revisar pequeños indicios que te pueden indicar que una noticia es falsa, ¿no es cierto? Porque la plataforma es más pequeña, por las características de la lectura, que es una lectura más en sentido vertical. Entonces yo omito algunas observaciones que pueden prender una alerta de noticias falsas. Y otro de los motivos por los que las redes sociales son espacio fecundo para este tipo de prácticas, yo diría que también
tiene que ver con que los que hacen noticias falsas no buscan establecer a largo plazo un sentimiento de confianza con la audiencia, ¿no? Sino que al corto plazo no quiero crear una credibilidad. Lo que quiero es, el objetivo que busco es eso, claro, ese una información, ser, inflar una conversación, ¿no? Ese parece ser el punto capital. Me encantaría seguir conversando, lamentablemente el tiempo se venía encima, pero creo que esta puede ser la primera de muchas conversaciones que me gustaría tener con Roberto Moyano, un experto en periodismo digital que creo que a mí, y estoy seguro que a mucha gente le ha aclarado mucho de qué es esto, cómo es y por dónde va esto. Roberto, muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Un abrazo. Un gusto. Muchas gracias, Jorge. Hacemos un corte. Volveremos inmediatamente con José Hernández, tal vez el más lúcido y profundo de los analistas políticos ecuatorianos. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas. Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096 80 80 87. 096 80 80 87. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. Tiguan, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Vallejo Araujo, el concesionario Chevrolet número 1 del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Visita nuestras modernas instalaciones para servicio de mecánica y colisiones de tu Chevrolet. Agenda tu cita en Vallejo Araujo y recibe el 20% de descuento en mano de obra y repuestos 100% genuinos. Contamos con el mejor equipo de técnicos certificados para tus mantenimientos. Nuestra extensa gama de vehículos livianos siempre a tu disposición con las mejores cuotas y entradas del mercado. Ingresa a nuestra página web www.vallejoaraujo.com. Recuerda, si estás buscando un Chevrolet y que tu vehículo permanezca como nuevo, visita Vallejo Araujo. Aplica restricciones. En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Fin del espacio publicitario. FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
José Hernández es acaso el más lúcido y profundo, debería decir también valiente, de los analistas políticos ecuatorianos, y él está hoy aquí en Decisión Ecuador 2021. Hola José, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por esas palabras totalmente inmerecidas, por supuesto. Y buenos días también. No acepto contradicciones, me ratifico en lo dicho. Y buenos días a la audiencia de FM Mundo. Muchas gracias por la invitación, Jorge. José, el Ecuador consciente, el Ecuador preocupado por el futuro del país, está, diría yo que angustiado por la situación de división que a partir de la política se generaba en el Ecuador la última década y media. ¿Ves alguna posibilidad de que en el corto, en el mediano plazo, el Ecuador vuelva a ser un país unido, con controversias políticas, desde luego, pero sin este campeonato de afrentas y de ofensas en que se ha convertido la política en los últimos años? Yo creo que, Jorge, aquí estamos ante una circunstancia que es, una cosa es estar en la fractura, estar dentro, es decir, estar en la guerra, y otra cosa es salir de la guerra. Por supuesto que cuando se sale de la guerra no se está en situación totalmente normal, pero se ha salido de la guerra. Entonces me parece que ese es un dilema que tenemos ahora para el 11, para este domingo, es quedarnos en la fractura o salir de la fractura, lo cual es absolutamente diferente, porque salir de la fractura nos va a cambiar el eje de reflexión, el eje del debate, el eje del enfrentamiento. Es que el correísmo no se va a ir, no va a desaparecer, pero sí me parece que hay ahí una posibilidad de que incluso ellos estén confrontados a la realidad de seguir en una agenda anterior, la de un señor que está amargado, destronado en Bélgica, o que ellos también tengan la posibilidad de hacer política de otra forma. José, te recuerdo que estamos en silencio electoral y por lo tanto te pediría que seas un poco más abstracto y menos concreto dentro de las afirmaciones. Además, muchas cosas que dirás estarán sobreentendidas a quién o hacia dónde están dirigidas. Pero ahora, parecería que el Ecuador ha llegado a este momento a una situación muy agria de confrontación. Esta campaña electoral ha sido, y Carlos Andrés Vera, un experto en las redes sociales, nos decía, esta ha sido un lodazal, ¿no? Una cloaca. Hay la posibilidad de que de ahora en adelante toda esa gente, todos esos trolls o toda esa gente, todos esos tontos útiles que lanzan tanto lodo por las redes sociales, digan, bueno, ya se acabó, vamos a aportar vamos a construir en vez de destruir. Eso me parece, Jorge, que la respuesta va a estar en la dinámica en la cual se instala el país. Si el país se instala en otra dinámica, por supuesto, el mirador cambia y, por supuesto, las personas que están desde ese mirador o desde otro viendo lo que ocurre van a tener que cambiar. No va a desaparecer, por supuesto que no, pero me parece que las dinámicas pueden cambiar en función de lo que pase en las horas siguientes, y me parece que en función de esas opciones el país sí puede variar, Jorge. Y aquí hay un tema absolutamente de reto para todos, porque me parece que, Jorge, una cosa es estar parqueado, bailando en la misma baldosa, reiterando los mismos problemas, y otra cosa es moverse. Me parece que cuando se mueve la gente, me parece que ahí también hay la posibilidad de tener no solamente otras miradas, sino otros retos y otras oportunidades. ¿Y crees posible hacer una pedagogía de mejor uso de las redes? De utilizar, de que la contienda política sea una contienda de ideas, no quien insulta más y mejor. Me parece, Jorge, que en ese tema no depende mucho de las redes son un resultado también, no son solo un producto, son un resultado. El resultado de una lógica, el resultado de un pensamiento, de un proceso, de una aspiración, de un proyecto. Y por supuesto que la gente que está en las redes va llevando con ellos, con sus mensajes, van llevando no solamente lo que ocurre, sino también cómo son. Y me parece que en el momento en que se está en guerra, la gente hace guerra. Y el momento en que se sale de la guerra, reitero, no es que el país cambie, no es que la situación totalmente mejore,
pero por supuesto el objetivo, por supuesto el ideal en ese momento cambia y las personas van a cambiar con esa dinámica. Entonces podemos tener una esperanza relativamente certera y relativamente cercana de reunificación del país. Ese es un reto, Jorge. Me parece que ante las circunstancias que hay, aquí hay que hacerse preguntas. A ver, llevamos 14 años o muchos años parqueados, en unas dinámicas que la gente puede juzgar si han sido buenas para el país o no. Y me parece que si las personas juzgan que aunque hayan sido, incluso para los que juzgan que ha sido buena esa dinámica, bueno, podríamos pensar que podrían ser mejores incluso en otra dinámica. Entonces, me parece que es eso lo que está en juego, Jorge. No creo que la gente vaya a decidir mañana o pasado si va a ser mejor en redes. Me parece que las redes, reitero, son producto de dinámicas, de momentos, de oportunidades y de las personas. Y esas personas se van a mover en función de lo que ocurra. Si hay una dinámica, Jorge, por la unidad en el país, si hay una dinámica por priorizar lo que es realmente esencial para el país, es decir, atender a los más pobres, atender la pandemia sanitaria, procurarse empleo, traer inversión, hacer que la democracia tenga el sentido que debe tener. Es decir, la democracia no es una entelequia, la democracia debe ser un sistema de vida y ese sistema de vida incluye una calidad de vida. Bueno, si todos nos preocupáramos, una inmensa mayoría del país nos preocupáramos por darle a la democracia realmente ese contenido, yo supongo, Jorge, que las dinámicas nos van a llevar a trabajar por eso, a estar ocupados en eso, a cambiar los debates y, por supuesto, a cambiar las miradas. Vamos a necesitar un marco dentro del cual se apaciguan los ánimos. Sin ese marco no hay posibilidad, Jorge. ¿Y ves posible ese apaciguamiento que si gana un candidato o gana el otro, la política se desarrolle dentro de marcos legales, dentro de marcos de busca de consenso? ¿O corremos el riesgo de que por la situación de extrema polarización en que ha caído el Ecuador haya una actitud no de consenso sino de imposición? Bueno, ese es un reto, ese es un punto de anclaje de todas las preocupaciones, Jorge. Los que de alguna manera estamos preocupados por lo público y estamos absolutamente cansados de la fractura, cansados de la guerra, cansados de esa guerra que se ha impuesto, de esas agendas de personas o de sistemas que no tienen viabilidad, que no le dan futuro al país. Por supuesto que queremos efectivamente crear otra dinámica, tener otros retos. Ahora, habría que mirar, Jorge, ahí cómo se producen las cosas. No es automático, no es una suma matemática esto, de decir, puesto que esto cambia, estos amigos también van a cambiar. Entonces, ahí me parece que en efecto habría ojalá haya una dinámica nueva y a esa dinámica se sume mucha gente. Y con esa dinámica veremos cómo quedan los que no quieren unirse a la unidad, a lo esencial para el país. Porque si hay gente que quiere instalarse en una guerra eterna, bueno, es su derecho, pero no es el deber nuestro. También va a ser entonces en ese caso de debatir eso y de mantener unas actitudes firmes ante eso. Y aquí lo que habría que esperar, Jorge, es que la mayoría de la gente entienda, y yo creo que es por el interés obvio de todos nosotros. Queremos tener un mejor país, queremos tener más empleo. Queremos, Jorge, hay un tema fundamental, los jóvenes. Los jóvenes tenemos derecho, los mayores, tenemos derecho a negarles a los jóvenes oportunidades en el país. La única posibilidad de si se mantiene la situación actual es que los jóvenes digan, bueno, ante esta situación mi única alternativa es irme del país. O sea, que el proyecto de los jóvenes no sea el Ecuador, sino sea cómo salir del Ecuador. Eso me parece, Jorge, no más dramático y me parece absolutamente espeluznante. Espeluznante. Pero más allá de las decisiones económicas o sociales distintas que podría decidir tomar un candidato o el otro según cuál ganara,
¿Crees que para esta armonización del país, para esta superación de ese ambiente de guerra, de confrontación, de intercambio de insultos, de ofensas, de agravios, sí variará el país si gana un candidato o gana el otro? Totalmente, Jorge. El lunes, cada uno de nosotros va a poderse decir en dónde estamos y cuál va a ser el derrotero, no solamente para el país, sino para cada uno de nosotros. Tú has oído, y hay gente, acabas de tener a Carlos Andrés Vera, amenazado, no es el único, y no lo digo porque sea poca cosa, digo porque él hace parte de un montón de personas en este momento en el país que están siendo amenazadas y que se les está diciendo, mira, prepara las maletas, ándate. Yo creo que Jorge, es capital la decisión que se vaya a tomar, precisamente por eso, porque depende de cómo nos vamos a levantar el lunes. El lunes habrá que tener un inmenso tema de trabajo por delante. Jorge, aquí hay una pregunta fundamental. No sé si nos la hemos hecho todos los ciudadanos. ¿Cómo será un país en el cual el objetivo ya no sea sobrevivir, ya no sea enfrentarse, sino sea construir, sea ir en esta unidad por el país, sea cambiar los debates, sea que no estemos hablando de si nos mantenemos como antes o andamos, sino que estemos instalados en forma decisiva en el futuro y en el presente y en el futuro? Y eso me parece fundamental, es decir, hay un reto porque hay una añoranza, Jorge, de tener por fin un sueño, es decir, el sueño del Ecuador, no el sueño de cómo sobrevivimos, de cómo unos amenazan y otros para ver si los otros se esconden o no. Este juego del gato y el ratón no le ha dado frutos al país. Y me parece que lo fundamental aquí va a ser el sueño. ¿Podemos soñar o no podemos soñar? Tenemos que vivir anclados al pasado, a las amenazas, a este lodazal en que se ha convertido la esfera pública, o podemos pensar que esa esfera pública esté llena de debates, esté llena de horizontes, esté llena de sueños, esté llena de futuro. Me parece que ahí hay un tema, Jorge, en el cual, por supuesto, y huelga decir que estamos inscritos en ese sueño, en querer al fin volver a pensar el Ecuador, al fin volver a soñar que podemos tener un futuro para nosotros, sobre todo para nuestros hijos. En concreto, José, y para ir terminando, tú eres un hombre muy conocido, que está constantemente en la esfera pública, tus comentarios, tus opiniones, tus análisis se difunden mucho entre el sector pensante de este país. Si gana un candidato o se gana el otro, tú el lunes te levantarás de manera distinta, con un ánimo distinto? Va a depender del resultado, Jorge. Por eso, si gana el uno, ¿cómo sería? Si gana el otro, ¿cómo sería? Sin dar nombres. Sí, por supuesto, Jorge. Por supuesto. Jorge, llevamos como periodistas, y creo, te incluyo, y perdóname si lo hago, pero llevamos 14 años o más años, y más años, yo también diría, porque estas cosas no empezaron hace 14. Acuérdate por qué votamos, por qué votó el país. Alguien se pregunta por qué votó el país por el señor Bucarán. Creo que a él sí se le puede nombrar, ¿no? Uh-huh. Me parece. Alguien puede pensar, o por qué se votó por el señor Yunda, creo que también a él se le puede nombrar. Me parece, o sea, alguien se pregunta por qué. ¿Por qué? Nosotros, o sea, este tema del país, este tema de que no se puede visualizar un país diferente, Jorge, sino anclado, como dando vueltas, como bailando en la misma baldosa. Este país del ciclo corto, este país del círculo vicioso, no tiene derecho a pensar este país que tiene un futuro, que puede tener retos, que debe tener retos y que debe hacerlos, y que de a poco vamos a tener que ir solventando la situación de los pobres y no a vivir anclados en esta agenda que es a cada 4 años saber que hay gente que utilizando la pobreza los engaña para ver si pueden seguir en el negocio, y que eso no construye un país. Me parece que hay derecho a pensar que debemos salir del círculo vicioso, de la baldosa y de este ciclo corto, Jorge,
y de este chantaje bajo el cual estamos viviendo y en el cual no podemos visualizar un futuro para el país. Así es, José. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis. Seguiré pendiente de tus magníficos análisis en Cuatro Pelagatos. Ojalá que, pues, en el futuro podamos seguir teniendo libertad para opinar sin el temor a represalias, a persecuciones, a juicios, a tribunales de la Inquisición, a leyes amordazantes, sino que podamos opinar y que sea el público, cada ciudadano que decide si te lee o no te lee, si me oye o no me oye, si es que compra tal diario o no compra tal diario, que sea el ciudadano el que decida y no el poder político. Gracias, José. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Otro abrazo para ti, para tu audiencia. Buenos días y deseemos que el país el lunes se levante como en el buen pie. Ojalá que sí. Hacemos un corte, seguiremos enseguida con Decisión Ecuador 2021. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas. Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096 80 80 87. 096 80 80 87. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya. Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio. Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia? ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio. En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Equavagen. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. FM Mundo Live en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Fin del espacio publicitario. Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos.
Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Punto de vista de Jorge Ortiz. Pocos fracasos tan evidentes ha tenido el Ecuador en sus 191 años de historia como el del plan de vacunación contra el COVID-19, un fracaso estrepitoso y, por cierto, mortífero. Hoy mismo no sabemos quién dirige ese plan, porque no sabemos si ya fue nombrado un nuevo ministro de Salud, si se posesionó ya, si no ha renunciado todavía, o incluso si vale la pena seguir nombrando ministros que van y vienen sin que ninguno haga nada. Lo que sí sabemos es que en el Ecuador la vacunación está terriblemente retrasada, que la gente sigue muriéndose, que los hospitales están abarrotados, que los ecuatorianos comunes y corrientes ni siquiera sabemos cuándo nos llegará el turno de vacunarnos y que, en medio de este caos de ministros que van y vienen, unas pocas personas movieron palancas de influencias para saltarse alegremente la fila y hacerse vacunar antes que todos los demás. La lista completa de los vacunados VIP tendrá que conocerse algún día, completa. Pero ese hecho, es decir, que haya vacunados VIP en medio de una epidemia devastadora, demuestra lo profundamente enferma, y no de COVID, sino de deshonestidad que está esta sociedad. Es evidente que el Ecuador es víctima desde hace muchos años de una traición de sus élites económicas, de sus élites políticas, de sus élites sociales, que en vez de ser la guía y el ejemplo de la sociedad, son las primeras en evadir impuestos, en transgredir las leyes, en traficar influencias y en mover palancas, incluso, como lo han hecho ahora, para vacunarse primeras, robándoles esa prioridad a las personas más expuestas, más delicadas y más vulnerables. ¡Qué pena y qué vergüenza! Como bien dijo Jorge Luis Borges, la deshonestidad goza de la veneración general y se llama viveza criolla. Y el Ecuador está llena de vivos. Gracias, amigos, por su compañía a este ciclo de Decisión Ecuador 2021 que he podido desarrollar gracias a la generosidad de FM Mundo. Mi objetivo fue contribuir con un mínimo granito de arena a que los ecuatorianos sepamos bien quiénes son los candidatos y cuáles son sus entornos, para que al votar no nos equivoquemos. Es que esta no es una elección de presidente, es una elección de futuro, es una elección de porvenir, una elección en la que no tenemos el derecho de equivocarnos. Gracias y hasta pronto. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de arte, Laili Quinteros. Producción multimedia, Bernardo Tapia. Realizadores y redes sociales, Camila Villacrés, Estefanía Vaca, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de la misión Salud Vitality está llegando a tu puerta. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga. Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número 1 del país. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios. Generemos empleo. Multipliquemos el comercio. Con el auspicio de American Express. Don't live life without it. FM Mundo presenta Cuentas Claras con Claudia Roura. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre las inversiones. ¿Qué son y para qué sirven? Bienvenidos a Cuentas Claras. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros de una empresa o se compra un bien o acciones con el objetivo de que ese valor monetario se